Hola gente querida, nuevamente soy yo, Mar Candela, desde Feminismo Artesanal en Sin Ataques, y estoy con una persona que a mí me mueve el corazón en muchas maneras. Ya saben que yo no oculto mi relación con la fuente. Alejandro es amigo mío. ¿Estamos de acuerdo que somos amigos? Completamente que somos amigos más. Completamente, con una historia de un tiempo ya. Pero la primera vez que conversamos, que fue también al frente de una cámara, ya hace más de 6 años. yo creo que un poco más. Sí. No me atrevería a decir 10 años. 10 años. Y lo conocí así, en mi rol de entrevistadora, y bueno, ya saben que soy activista y me voy interesando por temas y terminé acá tejiendo amistad con el señor Alejandro Gaviria. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Alejandro hoy está con muchas cosas de tiempo y yo con muchas ganas de preguntar de cara a la cámara algunas cosas que más o menos he preguntado detrás de cámaras. ¿Cómo es la vida en familia? ¿Mi vida en familia? Mi familia es tranquila. Nosotros somos 3 en la familia, 4 con el perro. Carolina, Tomás, mi hijo. Mi hija Mariana ya vive con nosotros. Somos familiares. Después de la pandemia, cada uno como que encontró en la casa un espacio. Y yo creo que combinamos eso. La vida en familia con respetar el espacio de cada uno. Tomás es independiente, Carolina también, a mí me gusta también tener mi espacio. Compartimos a veces lecturas, a veces cada vez con el hijo menos ver una película. Me gusta la vida en familia. ¿Lo personal es o no es política? Para mí esa pregunta es muy importante, Mara. Todo lo que uno haga en sociedad tiene efectos o consecuencias colectivas, entonces en ese sentido es político. Pero yo creo que la ideología liberal defiende separar los espacios familiares, por lo menos del peor lado de la política. A mí me gusta la frase, y quizás en eso tenemos una diferencia, que dice que todo es político. ¿No? No, porque me parece que esa frase es una invitación al totalitarismo. Recuerdo una entrevista que leí en la revista El Malpensante hace muchos años, cuando estaba como en su pico de popularidad. La entrevista era con un funcionario del gobierno de Hugo Chávez, entonces vivo. Y el funcionario decía lo siguiente: vamos y hablamos con la gente, hacemos una especie de reunión colectiva, pero después llegan a su casa, abren una cerveza, se ponen a ver béisbol y se olvidan de lo que hemos dicho. Miraba eso como una cosa mala, siempre me pareció buena, un acto de libertad. Que no podía desprenderse de esos intentos que tenían, en este caso deliberados desde el gobierno, de que todo fuera una conversación alrededor de lo que ellos estaban defendiendo. Pero eso me preocupa, por ejemplo, en la coyuntura actual, cuando muchas de las conversaciones giran alrededor de lo que dice o dejó de decir el presidente de la República. No me gusta esa vaina, ¿no? Alguien lo dijo recientemente como si nos hubiera quitado la palabra. Entonces, yo he peleado y para esa idea de que todo es político. Bueno, no estamos... Quisiera que lo sea, no sé. Pero se vuelve semántica la discusión. Depende uno qué es política. Si uno define la política de un modo abarcador, pues todo es político, pero es todo y nada. No estamos de acuerdo, pero no se trata de la opinión, se trata de la tuya y de poner a hablar estas intersubjetividades. Ya fue resultado. Quizás estás en tu casa. No, porque quería marcar un énfasis en algo. Estamos de acuerdo que hay un espacio íntimo y estamos de acuerdo que no todo lo personal es público. Sin embargo, todo lo personal es político en el estricto orden de lo político. ¿Por qué? Cuando tú dices eso, ¿qué quieres decir? Porque la vida es una posición. Esa es una postura. La vida no es ambigüedades y eso no quiere decir que blanco o negro, no. El no comprar el paquete completo, el no ser radical también es una postura. Voy a volverme un poco. Esta conversación es interesante, más. A mí me gusta, por ejemplo, creer que los seres humanos tenemos identidades múltiples. Una son claramente políticas. Nos podemos identificar con un partido, con una ideología. El partidismo. Sí, nos podemos identificar con ciertas formas del cambio social. Nos podemos identificar con un líder, con una persona que creemos que personifica nuestra visión del mundo.
Pero hay una identidad que tenemos también. Por ejemplo, a mí me gusta cierto tipo de música y eso tiene que ver mucho con lo que yo soy, la forma como habito el mundo. Decir que esa identidad es política no sé muy bien qué significa. Claro, la interculturalidad. Significa que estoy habitando el mundo de una manera, sí, que hay muchas formas de hacerlo, pero decir que esa identidad, que yo considero más personal, que yo puedo decidirlo, presentarle al mundo, que puedo guardarla para mí, hablarla con mis amigos, porque es política. ¿Qué significa? Porque es una postura frente a la vida. Nuestra música, absolutamente toda la vida es un lenguaje. Te lo digo como comunicador. Pero si todas Todo las posturas, yo eso lo comparto. Lo comparto, que hay posturas ante la vida. Pero ¿por qué uno las va a llamar a todas políticas? Porque la política es una posición frente a la vida y frente a la existencia. Sin embargo, no, bueno, yo tampoco soy catequista, ni pretendo conquistar tu pensamiento, ay, eso es igual a mí. Sin embargo, es una postura ante la vida y la política. De alguna manera abarca todas las posturas ante la vida y al ser una postura ante la vida la política será abarcadora. Y si queremos un mundo donde quepan todos los mundos, tenemos que entender que cada existencia necesita derechos políticos y necesita política pública. O sea, no hay nada, hasta la leche que yo me tomo procede de los ejercicios políticos. Todo en mi vida tiene que ver con la política, lo quiera o no. El amor es política. Puede ser no serlo en mi postura. Cuando yo pienso en la política, por la trayectoria y la vida que he vivido, pienso mucho en el Estado. Es hasta dónde llega el alcance de lo que puede hacer el Estado, cuáles son las posibilidades de la acción estatal y cuáles son al mismo tiempo los límites de la acción estatal. Y yo como liberal creo que hay límites de la acción estatal. Hay lugares donde el Estado no debería asomar sus narices. El Estado no debería estar. Y hay ciertas formas de intimidad que deben protegerse contra cualquier tipo de intervención o injerencia. Entonces, en ese sentido, sí, me parece que es bueno decir, si yo entiendo por política hasta dónde puede llegar el Estado, ponerle un límite, decirle no se meta aquí. Claro, y estamos de acuerdo, y creo que por eso también hemos tejido camino, porque en el fondo no somos tan distintos. No, en el fondo distintos. Es difícil, pero yo creo que si esta conversación sigue en este sentido, vamos a encontrar muchas cosas. Sí, el Estado no debe meterse en las libertades individuales. En ciertas libertades individuales, ¿no? En ciertas libertades individuales. Ok. ¿En qué libertades individuales sí debe entrar el Estado? No, cuando mi libertad individual comienza a chocar con la libertad de los otros. Cuando lo que yo hago le quita al otro sus derechos. Exactamente, o los puede poner en riesgo, o puede afectar un derecho colectivo. Yo no tengo el derecho a contaminar un río, por ejemplo. Creo que ahí puedo retomar tus palabras, es un asunto de semántica. Sí, eso para mí se puede personal. Un asunto de semántica. Yo siempre, como vengo de la escuela de los activismos y del feminismo, y soy mujer, que eso es un componente político serio. No sé, Mar, si tú quisieras, como Daniel, yo he estado en la política pública como en 4 debates que están en esta discusión. Uno es el tema de las drogas, sí, de las libertades individuales que tienen que ver con esto. Y ahí me he enfrentado a posturas que uno podría llamar antiliberales. Mucha gente dice, no, es que no hay una libertad individual porque la persona que consume drogas está enajenada. Cosa que es muy peligrosa, sí, que yo nunca he estado de acuerdo. Y la otra, el consumidor de drogas le hace daño en la sociedad. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Entonces ahí yo he tenido una diferencia con las posturas más conservadoras o que no podría asociar con el espectro político. El otro tiene que ver con todo el debate sobre la muerte digna y la eutanasia que gobernamos en Colombia. Y a ti te debemos avances en la eutanasia. Colombia fue el primer país en tener eutanasia legal. Yo era ministro de Salud, firmé la resolución, trabajamos con bioeticistas de todo el país. Y ahí el debate era como, de alguna manera más religioso, ¿no? Ahí hay una tensión con las libertades individuales que tiene que ver con la voluntad.
O sea, el paciente terminal está en pleno uso de su voluntad para decidir algo tan complejo como su muerte. Sí. Es completamente consciente del hecho inexorable de la muerte, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, en un menor de edad uno no puede decir, bueno, la eutanasia se puede aplicar ahí completamente sin normas, porque tiene que ser una persona que sea consciente. Pero si es un enfermo terminal y la persona levanta la mano y dice, yo quiero ahorrarme unas semanas de sufrimiento, porque eso se trata, Sí. ahí es donde yo digo, el Estado tiene que respetar esa voluntad individual, que es otro gran debate de las libertades individuales. Un tercero más complejo, donde los instintos libertarios de muchos están muy presentes, es el debate sobre los impuestos con las bebidas azucaradas a los ultraprocesados. Porque muchos dicen, yo estoy aquí del otro lado, el Estado no debería darle lecciones a los ciudadanos, darles lecciones sobre qué comer. Y esos impuestos son vistos como, de alguna manera, una intromisión no aceptable del Estado en las libertades individuales. Y ante eso, algunas colectividades de derechos que aplauden los impuestos en las bebidas azucaradas, partes médicos, algunos médicos. Yo los he defendido diciendo, mire, del otro lado hay una publicidad, una forma también de tratar de moldear los gustos y preferencias de los ciudadanos, y el Estado puede proteger un bien público, en este caso la salud, sobre todo cuando están creciendo las enfermedades crónicas de la gente que están creciendo. Sí, es lo que los médicos... Entonces ahí mis instintos libertarios han estado un poco más, dijéramos, del lado de cierta injerencia del Estado. Y lo que he escuchado de algunos médicos que me conflictúa, no lo he desarrollado, sin embargo me parece razonable. Dicen, ¿cómo ser obeso no es una cosa del Estado? ¿Cómo una diabetes no es cosa de un Estado? Si de nuestros impuestos se va a ayudar a un montón de diabéticos, y lo dicen así, no lo digo yo, estoy citando a un médico que no voy a dar el nombre, pero esa fue la frase. ¿Cómo así que la diabetes y la obesidad no es un problema del Estado? ¿Y cómo así que de nuestros impuestos vamos a pagarle un montón de enfermedades a una gente que incluso ni paga suficientes impuestos? No, eso es terrible. Así lo dice. Ahora, si es un tema del Estado, por definición lo es, porque tenemos un sistema de salud, y un sistema de salud que cubre todas las enfermedades crónicas. Un sistema de salud que viene teniendo problemas financieros desde hace tiempo, pues a nadie al Estado directamente. Y el Estado puede tomar acciones para promocionar la salud. Es parte de la responsabilidad del Estado. El otro debate, el cuarto, donde también nos hemos encontrado, tiene que ver con la interrupción voluntaria de embarazo, los temas que atañen a la salud sexual y reproductiva. Entonces yo creo que esos cuatro debates, más que casi ningún otro político colombiano, inmerso en los cuatro, tomando decisiones, dando debates, escribiendo, ha sido parte de... Eres una persona que conoce el tejemaneje del poder. Se estaba en las entrañas del poder. Y tienes 25 años estudiando la política social. Eso es lo que tengo entendido. Agregado a eso, eres una persona que no, sin moralismo, sin atacar a nadie, no se le ha cuestionado en su vida personal por golpear mujeres, por tener hijos fuera del matrimonio sin responder por ellos, por tener hijos a los que no críen. Nada de eso. Una persona a la que señalan de ser facilitadora del status quo, porque así lo dicen en las redes sociales, los amigos de Petro, son los que dicen eso todo el tiempo. Y que él es un traidor, que por ahí vi un video donde claramente dices el único traidor es Petro. No voy a ahondar en eso, pero en el video tú dices, acá el único traidor es Gustavo Petro. Y hay una ola de intrigas, parece una novela, es una novela política, que en tu periodo de salud no hubo una buena administración, eso es lo que dicen, que no había soluciones de fondo, que quién sabe qué pasó con algunos recursos, que les salían de las EPS, eso lo dicen. Y yo lo que veo, vuelvo y digo, sin ánimo de... Es decir, yo conozco un poquito a Alejandro y me simpatiza. Antes de crear esa amistad lo investigué y no conozco ninguna denuncia seria que digan este es en el cine. No existe ninguna denuncia, ninguna investigación. De ningún tipo. No existe ningún tipo. ¿A qué se debe
que digan que eres un facilitador del status quo y que en el tiempo que fuiste ministro, según ellos, no se mejoró para nada la salud? Lo primero, el statu quo se debe a que yo tengo una postura del cambio social, que es, me gusta llamar el reformismo democrático, que creo que la reforma necesita la construcción de consensos, que creo que el peor error de un reformista y que trata de transformar la sociedad es destruir sin haber construido. A que he criticado de manera sistemática y consistente, porque no me parece que vaya a conducir nada bueno la reforma de la salud que propuso el gobierno actual. Y eso genera debates políticos. Y los debates políticos generan ese tipo de opiniones. Es normal. Yo quisiera decir algo sobre el debate de la salud, Mar, que es interesante, que es difícil, y es lo siguiente. La respuesta honesta que yo puedo dar a esa pregunta, bueno, usted tuvo 6 años de ministro, o a esa acusación, o a ese reproche, o a esa crítica, ¿por qué no resolvió los problemas o todos los problemas? ¿Cómo resolvió? ¿Sabe cuál es la respuesta honesta a esta pregunta? ¿Cuál? Porque no tiene solución. No hay una solución definitiva. Ningún sistema de salud del mundo, podríamos decir, hoy tiene una estabilidad financiera. Es un problema muy complejo que se enfrenta al envejecimiento de la población, a la forma como crecen los precios de los medicamentos de manera exorbitante, a las demandas sociales crecientes de todas las sociedades. Tiene que ver con la primera parte de la conversación, la forma como han crecido las enfermedades crónicas en el mundo por muchas razones, incluidas el crecimiento del sobrepeso y la obesidad. Todos esos problemas son problemas que requieren un manejo constante. Y muchas veces, paradójicamente, si se quiere más, hay que hacer un montón de cosas para que no enferme en el mismo sitio, para que el problema no se agrave, para que no ocurra lo que ha ocurrido en este gobierno, que intentó supuestamente mejorarlo todo y terminó por empeorarlo todo de una manera sustancial. Lo dijiste en redes, cómo cambiarlo todo para peor. Sí, exacto. Y cómo evitar un riesgo sistémico, por ejemplo, yo creo que es una de las cosas muy importantes que debe hacer cualquier reformista, y eso trata de hacer yo. Evitar el sufrimiento humano. Y yo no quiero pues, hacer aquí un recuento que tal vez lo más aburrido, ¿no? Un funcionario público, por años después, haciendo una lista exhaustiva de lo que hizo, ¿no? Sí. Sí. Sí, lo hemos visto y es real. Sí. Yo regulé los precios de los medicamentos y el sistema de salud no existiría, si hubiera quebrado. De la lucha con la industria farmacéutica en muchas dimensiones. Hice una pedagogía pública sobre la necesidad de tener más conciencia sobre los recursos de la salud entendidos como una olla a la que todos, o una vaca a la que todos contribuimos. Trabajé en la ley estatutaria en salud. Hay una cosa que para mí es muy difícil de combatir, que quizás no tengo acá, y es la mentira repetida, la mentira como principio. Que la ley... Cuando las personas que se opusieron a la ley estatutaria de salud, que yo tramité en el Congreso, se presentan ahora como sus defensores. No sé qué hacer con la persona que miente de esa manera. De hecho, es muy difícil. De hecho, de pronto es un poco... Me entra el teléfono por aquí por el reloj. Entonces no es que esté mirando la hora porque entonces va. Okay. De hecho, lo voy a decir. Tengo que decir que es parte de la honestidad con parte de la honestidad con la audiencia. Como activista respaldé muchos de los reclamos de Carolina Corcho. Yo como activista, no como periodista. Y en su momento la entrevisté y en su momento hice 2 columnas y lo que ella afirma ahora es que por un asunto de género tú la invalidas como interlocutora. Y lo que yo he escuchado por tiempo atrás, entiendan que yo hice esa entrevista en pandemia, la hice antes de pandemia, han pasado muchas cosas para que yo llegue hasta aquí. Y en ese tiempo a mí me parecía lógico escuchar a Carolina. ¿Qué me pasa a mí como ciudadana y como activista? Que yo veo que ella no hizo nada como ministra, aparte de seguir repitiendo un discurso. ¿Qué decisiones tomó? Y a mí me cuestiona eso y quiero aprovechar, Alejandro, sé que es incómodo, pero lo que usan muchos, y soy feminista, es que el tema es que invalidan la voz de Carolina Corcho por el hecho de ser mujer, que no la ves como una semejante intelectual. ¿Qué tienes que decir a eso? Eso no es verdad. Eso es verdad. Ahora, eso pues no sé si me creen o no, ya que leer mi mente.
Sí. Pero para nada. No, pero la razón es porque si leo lo que estás diciendo, la razón por la que no entras en debate es porque consideras que miente. La razón por la que no entro en debate es porque yo anticipo que ese debate no le va a hacer bien a la sociedad. Es un debate que no va a llevar a nada, es un debate que va a llevar a simplemente ahondar en una ansiedad. A mí más que el debate para mí es la conversación, donde uno puede cambiar de opinión, donde está dispuesto a, en un buen sentido, a compartir opiniones. Y cuando en este caso yo veo que no va a pasar nada, yo he tenido ese debate muchas veces. Lo tuvimos en 7 reuniones seguidas cuando yo era parte del gobierno de Gustavo Petro. Y en esas reuniones pasó algo que yo quisiera traer a cuento, que no quiero volver a esta entrevista. Y es, supuestamente llegamos a algunos acuerdos. El presidente Petro le dijo a Carolina Corcho, incorpore algunas de esas conclusiones. No incorporó ninguna. Es un debate que ya terminó, ahí no hay nada que hacer. No hubo voluntad política de Esa decisión de ella de no tener la más mínima flexibilidad programática, una intransigencia llevada a un extremo grande, destruyó el primer gabinete de Gustavo Petro y después, en lo que algunos se llamaba el cambiazo, porque hizo lo mismo con las sugerencias que hicieron los líderes de los partidos políticos tradicionales, que después de haber salido yo del gobierno se sientan con el presidente en una reunión, hacen unas recomendaciones, el presidente dice incorpórenlos al proyecto de ley, no los incorporan, y eso rompe la coalición de gobierno y Carolina Corcho sale del gobierno precisamente por eso. No, ella no sale, a ella le... Pues sale y bueno, la echan por eso. Sí. Eso no, básicamente le destruyó al gobierno la coalición que tenía el gobierno. Sí, de hecho, cuando yo tuve la oportunidad de preguntarle a los ojos a Carolina por qué había salido del ministerio tan rápido, me dijo que ya no sabía, que le preguntara al presidente. Pues eso lo sabe el país, ¿no? Ahora, yo no quiero volver en eso. No, nos quedamos ahí. A mí no me gustan los debates donde no va a pasar nada. Y la política necesita cierta provisionalidad en las opiniones, cierto sentido dialéctico, cierta capacidad de conversar, cierta idea de trascender los desacuerdos. Dime si estoy entendiendo. Dime si estoy entendiendo y me contestas así, de un sí o no. Dime si estoy entendiendo. ¿Tú consideras que con Carolina Corcho no hay una conversación y por esa razón no es viable un debate enriquecedor? Yo considero que los desacuerdos ya saben cuáles son, que el país los conoce y que no vale la pena ahondar en eso. Por fiar en una... Entonces, tú es una mujer. No lo voy a pegar. Ok, para mí. Por Dios, ¿qué tal? Eso es lo que dicen. Todo el tiempo, de hecho, Carolina a mí me lo dijo en mi cara. ¿Pero cómo va a decir eso? Que ella me lo dijo en una conversación informal, que lo que pasaba era que la deslegitimabas como mujer. Entonces yo quería hoy aprovechar para decirle de cara a la gente que acá hay un asunto que va más allá de género y que soy feminista y que no aceptaría que ningún hombre me ninguneara por ser mujer y que acá el asunto es que hay muchas personas hablando sobre salud. No, y yo, un solo ejemplo más. Tampoco me interesa tener el mismo debate con el ministro de Salud, doctor. O sea, no es un tema. Es igual, no, es igual la misma cosa. Entonces, que quede claro eso. Por otro lado, ¿qué tiene que ver el feminismo en tu recorrido de vida? ¿Qué tan importante es el feminismo para tus construcciones y tus desarrollos sociales y personales? Es una buena pregunta. Mi contacto con las políticas que yo podría llamar feministas empezó en el Ministerio de Salud, con ese tema de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, he tenido un interés personal y donde he estado por mucho tiempo, incluso escribiendo artículos académicos. Yo fui el primer economista a escribir un artículo sobre los determinantes sociales del embarazo adolescente y de alguna manera entender cómo las vulnerabilidades masculinas y femeninas están trasladadas y ese juego allí. Ahí he jugado un papel. He cambiado de opinión en ciertos temas. Por ejemplo, a mí las leyes de cuotas no me gustaban. Yo me parece que son necesarias para que pase la mujer. Creo en la importancia del liderazgo femenino en los ámbitos públicos. Me parece que Colombia está atrasada en ese sentido. Me gusta como de esta manera, como concretarlo en aspectos puntuales y específicos y que esto no se vuelva como declaración en general.
declaraciones generales. No, porque es que si tú haces esta pregunta, Mar, mucha gente, y sobre todo en el ámbito político, dice, pues ha sido muy importante, y yo te estoy contando dónde lo he practicado, dónde he tenido, dijéramos, un contacto con política, quien podría llamar de esa manera. Y en ese sentido, ¿cómo ves una política? Porque lo escuché de ti y me lo apropié porque me gustó mucho. ¿Cómo ves la construcción de una política posibilista? Esas fueron tus palabras. Y ahora yo ando hablando de política social posibilista, tú hablabas de políticas imposibilistas, que es lo mismo. ¿Cómo ves una política posibilista en medio de todo este caos partidista que hay? Donde a mi juicio esto es personal, esto no es algo, o es una opinión, porque estamos haciendo opinión. Yo sí creo que hay un circo político en este momento, y creo que hay demasiadas candidaturas. Creo que la oposición, o sea, de lado y lado, no tiene argumentos, lo que es un show, es lo que veo yo como ciudadano, y creo firmemente que la presidencia en este periodo va a ser muy complicada porque quien herede va a heredar ese circo. En ese orden de ideas, ¿cómo ves tú la educomunicación? Es decir, ¿cómo va a poder hacer que la gente entienda el valor del voto, que la gente vuelva a confiar, que la gente entienda más que palabras y promesas, se anime a investigar las trayectorias de los políticos? Porque es que es fácil que digan de ti que eres un corrupto, porque lo dicen, no lo digo yo, que eres facilitador del status quo y todas esas cosas, pero eso es humo. Cuando uno analiza la hoja de vida, cuando uno concretamente pregunta ¿en qué ha sido corrupto Alejandro Gaviria? Las personas a las que le pregunto me dicen, es que eres hijo del establecimiento. Sí, pero ¿qué hice? ¿Qué hizo realmente, concretamente, que sea una corrupción? Nunca me lo han dicho. ¿Cómo hacemos para que la gente vaya a la fuente, que la gente investigue? ¿Cómo podríamos hacer que la gente se conecte contigo, pero con todos para investigar? Por ahí tenemos Armando Benedetti, salió en medios de comunicación como un adicto arrepentido, un maltratador de mujeres y violento arrepentido. La gente lo aplaudió. Y está bien, la gente tiene derecho a arrepentirse, pero ese no es un modelo político de líder que queremos, no lo quiero. ¿Cómo hacemos para matizar eso? Que la gente conecte contigo como persona y que la gente conecte conmigo como persona más allá de las ideologías. Hay como 3 preguntas en una, ¿no? Yo acabo de hacer un libro con Ricardo Silva, el escritor. Y es chistoso porque descubrí que tenemos personalidades diferentes. Él es el escritor de novelas americanas, donde un personaje lleva un personaje, y eso crece así. Y yo le dije, Ricardo, yo soy el abarcador, yo soy sintetizador. Lo siento. Cuando hacer esa pregunta, yo la quiero dividir entre partes. Por favor. Yo soy así como cuadriculado. Lo siento. No, también. Entonces, una es el posibilismo, como la pasión por lo posible. Uno es el posibilismo. Y voy a dar un ejemplo. Yo estuve poco tiempo como ministro de Educación del presidente Petro. Y una cosa que surgió en ese momento era que las universidades públicas tenían un déficit estructural. Y eso tenía que resolverse en cada presupuesto general de la nación, y él va a hablar con el ministro de Hacienda, sino que había que hacer un cambio en la ley 30. Y ese cambio era en 2 artículos, el artículo 86 y el artículo 87. Las universidades públicas venían trabajando en una modificación de esos artículos, ya había más o menos un cálculo de lo que eso implicaba en términos fiscales, y era una reforma que se podía hacer, ahí estaba. Y el presidente Petro no quiso. ¿No? Digo, hagamos una reforma general a la ley 30. ¿Qué ha pasado? Nunca se ha podido hacer. Entonces ahí es donde existe una tensión, cuando uno es maximalista y quiere hacerlo todo, y cuando uno es posibilista, y nos surge un problema, tenemos ya la solución lista, hagámoslo por ese lado. Y esa visión es la que yo he tenido del cambio social. Es una especie de oportunismo para el bien. Es decir, hay momentos, cuando uno es funcionario, cuando uno es político, donde se abre una posibilidad de reforma y hay que aprovecharlo. Claro. Eso es lo que me gusta, el posibilismo. Y en el fondo es que mi mente siempre está operando como de 2 maneras. Yo tengo 2 columnas en mi mente. Primero, las reformas ordenadas por su grado de eficacia. ¿Cuáles le sirven más a la sociedad? Pero también las reformas ordenadas por la probabilidad de ser aprobadas, si existen consensos o no.
si hay un momento político que permitiría llevar esos cambios a la práctica. Y uno cruza las dos y se da cuenta, hay unas donde quizás esta acá de cuarta, no es la más eficaz de todas, pero se abre la oportunidad para eso y es aprovechar ese momento. Eso me funciona. Y así he operado en la política, como funcionario. Yo incluso le decía a mis compañeros, encontremos esos espacios de posibilidad, buscarlos. Y eso significa estar atento a las dos partes, una técnica y una política, y mezclarlas para bien. Esa es una. Y la segunda, casi acabo aquí con una mesa, tiene que ver con la política y es recuperar la confianza en la democracia y recuperando espacios para tal vez el gran dilema de la democracia en este momento, y es cómo le pedimos a un ciudadano que tiene mi necesidad de que el cambio es difícil, de que toma tiempo, de quien le promete todo, de pronto no va a cumplir. Y que quizás la actitud política más conducente al bienestar general en el mediano plazo requiere una paciencia colectiva por parte de los ciudadanos. Paciencia colectiva, Juan. Paciencia colectiva. Pero no es fácil, Mar. Y si uno dice eso, la gente dirá, me parece muy fácil que ya lo tiene todo. Sí. Pero el demagogo tampoco le vamos a pegar. Que el demagogo convierte la política en teatro y voluntad. Es decir, todo se va a hacer porque yo quiero que se haga, todo va a pasar porque yo quiero que pase, y monto una especie de pantalla o fachada de mentiras que no conduce a los cambios o a las transformaciones verdaderas. Ese es el gran dilema de la democracia moderna, porque ¿quiénes están ganando? Los demagogos. ¿Politiqueros? Porque logran conectarse con las emociones morales coyunturales que surgen de cada campaña. Y tú me dices, ¿qué hacer? Nadie tiene una solución definitiva. ¿Qué harías? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Desembarcarse en una pedagogía pública que tiene que ser obsesiva, que a veces va a tener éxito, que a veces no, que quizás el éxito siempre va a ser parcial, no tirar la toalla, seguir insistiendo, tratar de habitar este mundo con cierta idea de resistencia, que esto no se va a lograr, esta batalla no se va a ganar nunca de manera definitiva. Ahora, ¿cómo conectarse lo que uno representa y sus ideas con el mundo? Pues eso es un gran dilema para cada político. Nadie tiene una solución, ¿no? Es un ensayo y error. Lo único que yo he aprendido es como lo siguiente, desde mi paso por la política. La autenticidad es importante. Sí. Si me preguntan, diga una cosa que usted no volvería a hacer en la política, que hice en la campaña pasada, no me volvería a disfrazar, por ejemplo. No te olvides. No. En ciertos momentos, yo me acuerdo que para hacer una parodia yo me disfracé de Bob el Constructor. En ciertos momentos fui a lugares donde yo no iría de manera natural. ¿Solo porque Sí. se siente? El fútbol no haría. No voy a participar. A mí me gusta hablar con la No gente. parece. Yo tengo una curiosidad. Forzosamente. ¿Sabe? Yo tengo una curiosidad natural, sobre todo por cada modo de vida. Sentarme a hablar con una persona sobre su negocio, sobre lo que hace. Podría hacerlo por horas enteras. Y me gusta esa labor de etnógrafo. Podría ser una persona que se dedique a eso nomás, sin ningún interés político. Habitar ese mundo como uno es. Y en el fondo, uno va aprendiendo. Y yo creo que tal vez esa sabiduría que viene del mundo clásico, que llamaban kairos, ¿no? Y es conocer tu tiempo. En el fondo, lo más complicado de todo esto, y es que como tú haces la pregunta de cómo se conecta usted con la política, lo más complicado es que usualmente los que ganan es porque la política se conecta con ellos. Sí. Es porque el estado de opinión y lo que está pensando la gente coincide con lo que uno es, con lo que uno representa, con lo que uno quiere ser, con lo que ha sido. Y eso a veces pasa y a veces no pasa. Y estoicamente aceptar eso. Y seguir siendo lo que uno es, ¿no? Y tratar de esto, no sé, estar ahí. Yo no sé si suena como maturana, como perder el un poco, pero es eso, ¿no? Es habitar ese mundo. Alejandro, intelectual, académico, es ministro de Salud, es ministro de Educación, les guste o no, fue ministro de Educación. Completamente. Papá, esposo. Papá, 2 hijos, Marlene y Tomás, esposo de Carolina. De alguna manera, 20 años de casado con Cristian. 20 años. Y dijo abiertamente que el amor de su vida es Carolina, Hay una defensora. cosa bonita, Amar, que
en esa conversación que hice con Ricardo Silva, surgió y que ayer me pasó, ¿no? Y es cuando llego a mi casa a 7 de la noche, 7:15, y abro la puerta del apartamento y me doy cuenta que Carolina no está ahí. Me pongo feliz, ¿no? Y que eso pase después de 20 años de estar casado, yo creo que es una maravilla. Privilegio en la vida, ¿no? Una cosa que uno tiene que conservar por encima de todo. Y eso yo no sé si llamarlo político, yo no sé si ese amor es político, o si no es político. El hecho de que yo esté contando, quizás porque es político, pero en todo caso es algo Pero hay algo muy que interesante. me hace sentir afortunado. Hay algo que está por ahí, algún día lo puedes mirar si quieres, que es la revolución erótica. Y ahí te podrían dar unas miradas políticas del amor, y el amor es político, sin embargo, no es un dogma. Y en ese sentido pregunto, Alejandro defiende la monogamia como una cosa estática, que es así, cualquier, o sea, cree devotamente en la monogamia. Soy fiel, me parece que es importante la fidelidad. No tengo una opinión sobre eso, yo creo que ahí yo soy liberal, que cada quien viva como puede, ¿no? Hay temas sobre los que uno necesariamente no tiene que tener una opinión definitiva. Hay temas donde yo tengo una posición personal que yo no quiero imponerle al mundo. Y de eso se trata. Yo creo que el amor se trata de eso, de libertad, más allá de la bigamia, monogamia. Me parece interesante sumar que tú dices porque el amor se trata de libertad. El amor romántico no siempre es libertad. ¿No? Y el amor con todo lo que tiene, y a veces el amor bueno también, tiene un pedacito de dominación. O sea, el amor, y yo te digo como esa visión trágica de la vida, que hay detrás del amor siempre una intención medio totalitaria. O sea, que el amor libre es casi una paradoja o una contradicción. El amor no siempre es libre. Y la libertad y el amor, por lo menos, tienen el margen de alguna tensión. ¿Qué? No sé, ¿tú qué piensas? No, yo sí, abiertamente Por ejemplo, ese concepto de que uno es completamente libre, puede ser poliamoroso. No sé si eso es verdad. No, yo sí. No sé si podemos seguir llamando amor el amor que se practica de esa manera o es otra cosa. No, yo sí creo que podemos amar a muchas personas al tiempo de forma erótica, lo creo firmemente. No soy defensora de la monogamia, no soy defensora de... Amarlo de manera erótica, en el sentido del sexo lo entiendo, pero no sé si esa, de nuevo, empezamos con una discusión temática y llegamos a eso. No sé si podemos designar eso con la misma palabra. Yo sí creo pero no igual. El amor tiene, sí creo que el amor tiene, el amor erótico, la ética sexoafectiva es una sola. Creo que debe haber responsabilidad afectiva, y así como creo que el sexo no siempre es amor y que el amor no siempre tiene que tener sexo, creo firmemente que el amor, o sea, yo puedo estar profundamente enamorada de 2, 3 personas de manera distinta. Profundamente. Profundamente. Pones el adverbio. Sí, yo lo creo. Ahí quizás en ese adverbio donde tenemos algo diferente. Yo sí creo en la profundidad del amor. Y, ¿me avisas? Toca que edites. En la profundidad, sí creo que puedo amar profundamente a muchas personas, pero eso es una postura mía frente a la vida. No, pero es una convicción, está bien. Y no lo niego. Tengo mis dudas, tengo escepticismo. Y creo que la relación sexual desde la monogamia es una dictadura. O sea, yo no creo que un cuerpo sea para idolatrarlo y que sea el único cuerpo al que yo pueda desear, amar o experimentar. No lo creo. Y eso trae unos dilemas éticos, porque entonces ya creen que la sexualidad, o sea, es decir, que una mujer diga esto y que lo diga un hombre cualquiera en ese siglo es problemático, porque ahorita que estamos en una era de revolución erótica, donde ya no tenemos claro realmente qué es o qué no es amor. Sin embargo, él cree que la monogamia no debe ser un tema de irresponsabilidad afectiva. Yo eso sí lo creo firmemente. O sea, para vivir una vida amorosa lejos de la monogamia también debe haber reglas y debe haber sinceridad. Eso lo creo firmemente. Y creo que ¿por qué hablo de eso? Porque creo que somos muy conservadores a la hora de pensarnos las relaciones amatorias. Y por fortuna ya hemos avanzado, o sea, hoy en día no hay hijos bastardos, ya eso no lo pensamos.
un hijo fuera del matrimonio no es una Eso cosa. en mi época en Medellín, que yo crecí en una sociedad conservadora, no se hablaba de bastardos, es una palabra que ya había pasado. Yo recuerdo que había una película que se llamaba así, El Bastardo, y yo le pregunté a mi papá, ¿eso qué significa? Y él me dijo, hijos naturales, esa fue la pregunta que me dijo. Como Y si esa el matrimonio no y fuera. esa palabra sí, lo que es natural, que es otra palabra absurda, ¿no? Pero, Sí. Ya se hemos avanzado, pero creo que se ha perdido la responsabilidad al respecto y eso sí me preocupa. Es un diálogo más profundo. Sin embargo, yo quería saber tu mirada, porque yo siempre veo, y de hecho me parece maravilloso que tengas el hogar que tienes, me parece hermoso, y yo veo lo enfático que eres siempre en decir el amor de mi vida es Carolina. Es como una devoción, y eso me parece precioso. Sin embargo, yo pregunto, ¿cómo se llega a tener esa devoción? Yo soy una mujer que amo profundamente a mi esposo, o sea, me hago matar por mi esposo. Pero ¿cómo puede uno llegar a hacer esa sentencia, el amor de mi vida? Una sola forma de... sí. ¿Cómo no? A mí me lo han predicado de esa manera, el amor de mi vida. Es difícil porque yo estuve casado también con Tatiana de primer matrimonio. Y tienes razón, pues es una sentencia dura. Pero cuando tú dices, me hago matar por mi esposo, es porque tiene la misma devoción. Sí, yo soy Más devoción puede haber que esa. ¿No? Sí, Y yo la tengo de la misma manera. Yo he pensado a veces, cuando uno tiene esos momentos al final de la noche que uno habla con cierta divinidad por allá, sin yo ser muy religioso, y si viniera aquí y me preguntara, ¿se tiene que ir a alguno? ¿Cuál sería? ¿Quién escogería? te vas tú solo. Sí, yo me escogería. Y lo digo con plena sinceridad, y eso es una devoción. Es una devoción. Ahora, la otra palabra sí es más difícil porque coincido contigo, Mar, que en una vida ya vivida por muchos años, por décadas, en contacto con muchas personas, hay muchos amores en la vida. Es Y difícil. singularizar uno con aquellos otros que estuvieron. Sí, sí. Entonces, no, A mí me cuesta. Igual no estoy, o sea, que esto no es para irse en el internet a mandarme pipís y cosas de fotos, porque lo denuncio. No es que se hace. Uno habla directamente de la poligamia y ya empiezan un montón de fotopipís horribles y no. Entonces, es para dejar claro que es un diálogo serio. Y a mí me Y parece... de casos serios, sobre un tema difícil. Yo he tenido del amor esta otra convicción. Hay frases que uno le quedan. Y uno le quedan porque de alguna manera son como un poquito de epifanías, o sea, tocan una esencia. Y una de esas frases que tocó una esencia fue el amor en los tiempos del cólera. Sí. Un alutino, recién casado con Fermina Daza, iban de luna de miel a Europa. Ahí está otra frase que cuando ella llega a Europa y le preguntan cómo le puede, dice, es más la bulla que siempre me ha gustado mucho que ustedes para Caribe. Pero este piensa, aquí no hay un amor, pero podemos inventarnos uno. Y yo siempre he creído que el amor es esto, también es una construcción, no es... Sí, La vida es lo que uno va aprendiendo a querer. Y uno tiene que ir aprendiendo a querer con las vicisitudes de la vida, con los cambios, las contingencias que todos vivimos. ¿Cómo te ves A la tú? persona con la que convive. ¿Cómo te ves tú a los 75, 80 años? Hay una pregunta difícil. Voy a irme por el lado existencial primero. Yo no sé si tú te has preguntado, Omar, ¿a qué edad te vas a morir? Yo tengo un número, ¿Tienes un número? ¿Cuál es? 70. Yo, Pero antes de yo tenía uno, antes de enfermarme de cáncer, yo tenía uno, que era 85. 85. Ese lo he bajado a 75. ¿A 75? 75. Lo he bajado a 75 con el que tengo ahí, casi que con un deseo. ¿Como un deseo? Sí, mejor dicho, ojalá llegue hasta allá. O sea, sé que hay contingencias y puede haber temas de salud, o sea, que la llegada hasta allá es difícil. Y entonces, si me pregunta cómo voy a los 75, cercano al final. Y es la respuesta más honesta que me he dado. Sí. Me dan miedo los achaques de la vejez, las inclemencias de la vejez, que son esa parte dura de la vida humana que termina mal, que termina con la vejez, la enfermedad y la muerte. Pero hay un tema que me parece chévere, con el que lo he aprendido, es no perder la curiosidad, siempre aprender. Hay una frase bonita que he leído yo de los griegos también, alguien que le pregunta, está al borde de la muerte y quiere aprenderse un poema. Y un sobrino muy pequeño le pregunta, ¿para qué? Y dice, quiero llevármelo conmigo. Y es eso, aprender siempre, ¿para qué? Para nada, para llevarse uno, es con uno mismo. Eso me parece chévere. Entonces, ¿cómo me veo? Leyendo y estudiando para. Sí. Si voy a aprender, ya me ha parecido un buen lema.
a la gente es inevitable hablar de política y es inevitable preguntar cosas. Puede hablar realmente en este país, en las condiciones que estamos, el subalterno, y subalternos, hablemoslo desde, por ejemplo, subalterno intelectual, no solamente un empleado, subalterno académico, también hay violencia académica muchas veces. Puede hablar de libertad en ese país, donde ya todo está convertido en un fanatismo y todo se convierte en sentencias. No, yo creo que sí. Tenemos que seguir creyendo en eso más. Si uno cree que hay ciertas formas de libertad, que seremos capaces de pensar como nosotros mismos, de expresar nuestras opiniones. Yo no quiero tampoco, a pesar de todo lo que estamos viviendo en Colombia, en el mundo, que es una época difícil, de locura y de llamado en algunas instancias, ser completamente pesimista, ¿no? Tenemos que seguir habitando el mundo por lo utilizar el valor. Una posibilista. ¿Qué quieres hacer con Colombia en el futuro? Es una pregunta muy difícil, yo no tengo una visión única de lo que quiero hacer. El posibilismo me lleva a decir hay unos problemas. Yo puedo decir cuáles son los que más me preocupan en el presente: el tema de la seguridad, el control territorial, el tema de la salud, estaría segundo, el tema fiscal o las finanzas del Estado desequilibradas completamente, el tema de servicios públicos, el tema de energía. Son temas donde tengo idea de lo que hay que hacer y creo que hay que hacerlo con método y con voluntad y con valor y con cierta capacidad de enfrentar poderes paralizantes en todos estos sectores. Si me preguntas una visión de Colombia, la mía también está muy enfocada como el país se relaciona con el mundo. O sea, un país insertado de una manera más productiva, que nuestra creatividad, por ejemplo, es un gran activo que tenemos, sigue ocupando un lugar en el mundo, un lugar incluso más allá de lo que representamos en términos de 50 millones de personas en un mundo de 8.000. Creo que podemos trascender eso y tener un impacto en el mundo. Las encuestas siempre muestran a Colombia como un país medianamente feliz, a pesar de todo. ¿Y es cierto? ¿Somos un país feliz? Hay algunos que creen en eso, yo creo que sí. Yo creo que hay un capital social, hay una vida comunitaria. Con las personas que yo hablo, ayer me encontré una en la calle que se había ido a vivir a Suiza, y yo digo, bueno, ¿cómo se siente? Y dijo, Mañolo, Colombia. Cuando yo estaba ministro de Educación, fue una misión de profesores a Corea del Sur a conocer el sistema de educación de allá, y alguno me dijo, me gusta más nuestro desorden. Hay algo de nuestra creatividad, de nuestra vida colectiva, de nuestra forma de habitar el mundo, que hay que preservar, a pesar de todo, ¿no? Yo puedo quedarme aquí muchas horas. O sea, más igual, un país más justo, más decente y más digno, sin buscar decir. Yo quisiera... ¿La están acosando? Sí, ya están acosando y yo quisiera quedarme más y lo quiero tampoco editar el programa. Entonces quiero que sea lo más natural. Sí, mejor así. Entonces por eso me toca recogerlo y no quiero que nos vayamos sin que por favor me respondas unas cosas muy puntuales. Una, si pudieras empezar a hablar de educación en este país, ¿de qué manera abordarías la diversidad cognitiva? Es un tema muy interesante. Yo creo que lo primero que hay que hacer es una toma de conciencia colectiva. Que las comunidades educativas en general y los maestros lo hacemos conscientes y tengan o empiecen a aprender las herramientas. Y no pase lo que pasa. Yo creo que tuviste una conferencia que yo di donde el profesor se para al frente de la clase, los mira al frente y la pregunta que yo hacía es ¿dónde están los otros? Los profesores nos enamoramos muy fácil de los buenos estudiantes. Y los otros, probablemente el 20% de esos alumnos, son personas donde hay diversidades cognitivas que los maestros deberían tener con otros. Yo creo que eso es quizás uno de los grandes desafíos. María y yo estamos trabajando en el tema. Sí, estamos trabajando Pequeña chiva. en la búsqueda de una sociedad neuroafirmativa y parte de nuestros diálogos internos ha sido ese. Hoy aprovecho para decirles nuevamente que soy una mujer autista, orgullosa de serlo, porque he encontrado en el desafío de habitar el mundo, desde mi lugar, con todo lo que implica el autismo,
yo he sido privilegiada, Alejandra, muy, muy privilegiada de encontrarme con muchas personas dispuestas a escuchar y a dialogar sobre eso. Ya lo hablaremos. La otra pregunta es sobre una información que está rodando el colega Manuel Salazar en el Rapidito. Declaró estos días, ayer o antier, que lo más probable es que tú seas la fórmula GG, Gaviria, que te vas para la Cámara con María Paz Gaviria y que están haciendo que el objetivo es lanzarse a la Cámara. Yo personalmente me sorprendí. Quiero pues despejar eso porque el colega, yo le pregunté y no me contestó mucho. ¿Eso es cierto? No, no sé aquí, yo a la Cámara no debe estar. No, yo he estado pensando seriamente, no tengo decisiones todavía. Todavía decisiones que tomar. Están en el Congreso, pero es en el Senado. Y no tiene que ver nada con lo de la Cámara y lo que estoy buscando, Marek, que creo que se lo da como le merezco, un cabecero en el Senado. Pero para eso falta todavía para una decisión definitiva que pase un tiempito. Voy a repetir como lorito. Me dice alguien, ese Alejandro es un tío, un indeciso, ya no le creo nada, él no tiene claro qué quiere, y tanta gente que quiere que haga algo y no lo tiene claro. Incluso alguien me dijo, tú le tienes mucha fe, Alejandro. Yo creo que lo que tú hagas está bien porque forma parte de la libertad y que desde donde estés le aportas al país. ¿Qué es lo que te detiene para tomar decisiones? Porque eso me lo dijo por teléfono un conocido, sin embargo uno ve en redes, Sí. gente que dice, no toma una decisión, no se pellizca. ¿Qué es lo que te detiene para tomar una decisión y decir, me vuelvo toda a hacer una campaña? Primero, una cosa es ser tibio y otra cosa es ser indeciso. Ajá. Yo tengo en todo caso una visión idealista de la política. Y yo no tengo una visión que me consume. O sea, yo voy a estar, si se dan las condiciones, para que mi visión del mundo y lo que yo represento pueda tener un lugar. Entonces no es indecisión, es ir encontrando el mejor lugar para hacerlo. Hay tiempo todavía y lo peor que podría hacer es tomar una mala decisión. O sea, ser reflexivo y en decisiones que involucran un aspecto colectivo, como pueda tocarle toda la sociedad colombiana, y un aspecto individual, como va a estar volviendo a tu pregunta, la vida que me queda. Pues claro que me lo voy a tomar en serio. Tomárselo en serio significa tener las conversaciones que hay que tener y tomar las decisiones en el momento que toca. Bueno, yo no voy a hacer campaña de nada. Alejandro Gaviria hará lo que quiera. Lo cierto es que si me preguntan a mí, sí considero que desde el lugar donde estés vas a ser agente activo de las transformaciones del país, porque lo hacen ellos siempre. Y eso yo lo quiero agradecer, por eso estás aquí, porque a mí me gusta homenajear a las personas que aportan. Ya saben ustedes que tampoco invito a gente que no tiene nada que aportar. Entonces, agradezco eso. Espero ver qué nos trae la vida. Y bueno, ya por lo menos aclaramos que para la cámara no vas. La vida nos trae cosas buenas. Muchas gracias por... Chao.